Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar cómo podemos resolver los dos casos de cálculo de probabilidades que se valen del teorema del límite central que vimos en el aula virtual de semana 1, ¿vale? Bueno, vámonos directo hacia allá. En el primer caso, teníamos el problema de control de calidad de una embotelladora, donde lo que estábamos manejando es el líquido embotellado en onzas en su línea de producción. Esto es una variable aleatoria continua que en sí no sabemos cómo se comporta, pero se sospecha o se considera que tiene un promedio de 31.2 onzas con una desviación estándar de 0.4 onzas y lo que se hace para el control de calidad del ingeniero es que está tomando una muestra de tamaño 16. Entonces la pregunta es, bajo estos parámetros iniciales, ¿qué tan probable es que el promedio de esas 16 botellas sea de más de 31.38 onzas? En otras palabras, si la distribución de la media muestral está centrada alrededor de 31.2, que es lo que nos dice esta fórmula, ¿verdad? El promedio de esas medias muestrales también debería ser 31.2. Entonces, esta diferencia que estamos encontrando es muy amplia o no es tan amplia, o qué tan probable es encontrarnos un valor como este, ¿sale? Calculábamos también el error estándar, que es simplemente dividir la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra, 0.1 onzas, y estandarizábamos los valores, es decir, vamos a rescalar este 31.38 a la variable estandarizada. Entonces eso lo hacemos mediante esta fórmula, ¿verdad? Es el valor de X, que sería 31.38, menos el valor de la media, que sería 31.2, y eso dividido entre este valor, ¿no? 0.1. Entonces el valor de Z es simplemente este valor entre este de acá, 1.8, que es lo que tenemos acá. Y ahora lo que nos preguntamos es entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor tan alto como 1.8 o más? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1.8? Y para calcularlo, lo que vamos a calcular con la hoja de cálculo es cuál es la probabilidad acumulada hasta el valor de 1.8. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que Z en realidad sea menor, perdón, menor o igual a 1.8. Y eso en la hoja de cálculo se utiliza la función de distribución normal. Distribución normal, estandarizada, porque la acabamos de transformar. Nos pide el valor de Z, que es 1.8, y nos pregunta si queremos el acumulado. Vamos a decirle que sí, y esto lo que me va a dar es la probabilidad acumulada hasta este valor de 1.8. Y esto es 0.96. Ese 0.96 incluye esta mitad de la izquierda, que es el 50%, y esta otra parte intermedia, que es el 46%, por eso suma un 0.96 o 96%, y como queremos la cola de la derecha, entonces aquí va a ser igual al 100% menos la parte acumulada a la izquierda, que es este valor. Y entonces ya tenemos, ahora sí, este valor de 0.0359, que también lo podemos convertir a un porcentaje, le podemos dar quizá un decimal más y listo, ya tenemos resuelto este ejercicio. Vámonos con el segundo ejercicio. En este caso, teníamos el caso de una encuesta levantada en 200 personas y nos preguntábamos cuántas personas están a favor del candidato. Se supone que el porcentaje de personas a favor en general es del 46%. Aquí n vale 200, ¿verdad? Y cuando nosotros contamos cuántas personas están a favor de una posición, entonces tenemos realmente una variable discreta binomial.
Y lo que vamos a hacer es que vamos a convertirlo a términos de proporciones. Vamos a hablar del porcentaje de personas a favor en esta encuesta de 200 personas. Entonces, en lugar de calcular directamente el número de personas a favor, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que este porcentaje de personas a favor sea mayor o igual que el 50%. Eso es lo que vamos a calcular. Aquí déjenme copiar el símbolo para que se vea más bonito. Entonces, realmente estamos cambiando aquí al fondo por esta parte. ¿Sale? Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Bueno, pues aquí el porcentaje ya lo convertí. Es 100 personas de 200. 100 de 200, pues es un 50%, por eso lo utilicé aquí como referencia. ¿Qué pasa con la desviación estándar de la proporción? Bueno, esto es la raíz de P por el complemento entre N, todo en raíz, ¿vale? Entonces aquí vamos a ponerle igual a la raíz de 0.46, que es el valor de P, por el complemento, que sería 54%, o vamos a ponerlo como está en la fórmula, ¿vale? Dividido entre 200. Y ya todo eso lo calculamos la raíz. Entonces, esto es la desviación estándar y vamos a volver a estandarizar. Entonces, el numerador sería simplemente este valor de P, 0.5, menos este otro valor de P, 0.46, dividido entre este otro valor, ¿no? 0.035. Entonces aquí el valor de Z sería igual a este dividido entre este de acá, 1.135. Y como queremos la probabilidad de que sea mayor o igual, pues es muy parecido a este caso. Es decir, aquí va a marcar un punto estandarizado, que en este caso es 1.13, y queremos la cola a la derecha. Entonces igual, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1.135, vamos a ponerle, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor. Y eso me lo va a dar la función de distribución normal estandarizada, con el valor de Z de 1.135. Y le puedo poner los otros decimales, si quiero ser muy preciso. Y el valor aquí es acumulado, entonces aquí hay que poner la opción verdadero. Y ya tenemos este valor, que también lo podemos pasar a un porcentaje. Y como en el otro caso, pues le podemos añadir más, ¿sale? Entonces, esto ya resuelve nuestro problema. Como ven, son problemas bastante sencillos una vez que uno puede representar lo que quiere hacer y revisa qué es lo que está haciendo esta función de distribución normal estandarizada. Está dando la probabilidad acumulada hasta un valor en específico, por ejemplo, hasta 1.8. Y aquí ya lo usamos directamente. Muy bien. Bueno, como último, quiero hablar entonces de un caso particular del teorema del límite central, que es el teorema de Moab-Laplace. Y en realidad es un caso o una observación particular que ya había hecho Bernoulli. Miren, el teorema dice que la distribución muestral de la proporción muestral se puede aproximar mediante una distribución normal si se cumplen dos características. Una, que el tamaño de la muestra sea mayor o igual que 30, y dos, que cuando se multiplica ese tamaño de la muestra por la proporción, esto sea mayor o igual que 5, y cuando se multiplica por el complemento de esa proporción, también debe ser mayor o igual que 5. Vamos a asociarlo con este ejercicio que habíamos planteado anteriormente. Aquí lo que estoy considerando como variable aleatoria discreta es el número de personas a favor de un candidato en una encuesta de 200 personas. Esto refiere a un proceso de Bernoulli. Recuerden que un proceso de Bernoulli se refiere a una variable que es dicotómica, que solamente tiene dos valores.
éxito o fracaso, o en este caso, a favor o en contra. Y la probabilidad de éxito debe ser constante en cada etapa, es decir, a cada pregunta, a cada persona que le pregunte, la probabilidad con la que esté a favor o en contra debe ser independiente, no debe haber influencias y debe de permanecer igual. En este caso, pues se asumía que era del 46% esa popularidad del candidato. Entonces, cuando yo conto el número de éxitos en cierto número de ensayos, eso es una variable binomial, ¿vale? Número de éxitos en cierto número de ensayos. Y la representación es esto. X, que cuenta cuántos éxitos hay en cierto número fijo de intentos, pues se dice que sigue una distribución binomial con número de intentos n o número de ensayos y probabilidad de éxito en cada ensayo p. En este caso, para las personas a favor del candidato, pues consideramos la distribución binomial con 200 ensayos y probabilidad de éxito de cada uno de 46%. Entonces, ¿cuántas personas pueden estar a favor del candidato en una encuesta de tamaño 200? Bueno, puede ser que nadie esté a favor del candidato, que solamente una persona esté a favor del candidato, etcétera, etcétera. Entonces aquí en realidad lo voy a rellenar desde el 0 hasta el 200. Vamos a ponerle aquí rellenar por series en columnas de 1 en 1 hasta el 200. Entonces aquí ya, estas son las personas que podrían estar, por ejemplo, todas a favor del candidato. Eso sería un caso extremo. Bueno, o también ninguna, ¿verdad? Ahora, la probabilidad con la que eso sucede, pues me la calcula la función distribución binomial, ¿vale? Distribución binomial. Número de éxitos, por ejemplo, 0 éxitos. ¿En cuántos ensayos? En 200, eso está fijo. Con probabilidad de éxito, 0.46 para cada uno. Acumulado, aquí lo voy a decir falso. No quiero el acumulado. Entonces, esta probabilidad es absolutamente baja. E a la menos 54, habría que recorrer este punto decimal 54 lugares a la izquierda. Y con todas las demás, bueno, aquí también da valores súper bajos. Pero si se fijan, pues ya alrededor de las 100 personas, así, aunque la probabilidad de uno exactamente es baja, pues así es como se distribuye. Vamos a graficar esto para verlo más fácilmente. Lo que voy a hacer es que voy a graficar esta columna como un gráfico de barras. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, las probabilidades de éxito de que solamente una persona o dos estén a favor del candidato, pues son realmente muy, muy bajas. Pero las probabilidades de éxito alrededor del centro, pues ya son mucho más probables, ¿vale? Entonces esto, en realidad, como título, debería de tener, aquí vamos a irnos a diseño de gráfico, no, cambiar gráfico, no, seleccionar los datos. Y aquí vamos a modificar tantito esto. El nombre de la serie, pues le podría poner este. X y una distribución binomial, ¿vale? Y las etiquetas deberían de ser de aquí hasta el 200. Aceptamos. No empieza en 1, empieza en 0 y termina en 200. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos la distribución binomial. La puse así grande para que se vea. Ahora, ¿cuál es el promedio de esta distribución binomial? Bueno, en una distribución binomial, la media o el valor esperado es n por p. Entonces aquí sería 200 por 0.46. 92, que es el valor central, y el valor más alto es 92. La varianza, pues es P por 1 menos P, que sería 0.46 por, paréntesis, 1 menos 0.46. Esa es la varianza para este. Y aquí es por n.
200 por esto. Entonces, esto es la varianza, 49. La desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de la varianza, 0.7, ¿vale? 75, 705. Entonces, el promedio está alrededor de 92 y la varianza, la desviación estándar, alrededor de 7. Entonces, el teorema me dice que yo debería de poder aproximar esta forma de la distribución. Esto es una distribución binomial. Y la voy a aproximar mediante una distribución normal. ¿Con qué promedio? La distribución normal depende de su media, mu, y de su desviación estándar, sigma, o en ocasiones de la varianza, que es sigma al cuadrado. Para Excel, pues depende más de sigma que del sigma al cuadrado. Entonces aquí voy a poner 7.05 y aquí voy a poner el promedio, que es 92, o la media. Y entonces vamos a calcular una distribución. No me voy a ir desde 0 hasta el 200, me voy a ir un poquito más como del 60 al 120 quizá. 60, 61, bueno, aquí nuevamente voy a rellenarlos de uno en uno, digamos hasta el 120. Y aquí vamos a ponerle distribución normal, estandarizada. Ah, bueno, aquí ya no es la estandarizada, aquí es una distribución normal. Me pide el valor de X, que en este caso sería 60. Me pide la media, que la voy a fijar como 92. Y me pide la desviación estándar, que le voy a poner 7.05. Y acumulado le voy a decir que falso. Ahora, a diferencia de esta función, esto sí me da la probabilidad de tener 0 personas a favor o una persona a favor del candidato. Esto no es la probabilidad, esto se llama función de densidad. Pero vamos a ver que la forma que tiene la función de densidad, pues es muy similar a la forma de la distribución binomial. Entonces aquí voy a poner estos datos y vamos a insertar un gráfico de líneas. ¿Vale? Y aquí, bueno, voy a cambiar un poquito. Seleccionar datos. Voy a editar estas etiquetas. Y estas etiquetas deberían de ir. Ups, ahí está. Desde aquí hasta 120. Aceptar. Perfecto. Y ahora fíjense cómo, bueno, voy a tratar de escalarlos más o menos parejo. Más o menos casan ambas figuras. ¿Vale? Claro, aquí la escala no permite ver más, pero básicamente esta curva, que es la distribución normal, aquí igual voy a ponerle el título, modificar el título. Esta es esta, aceptar. Esta distribución normal más o menos casa con esta distribución binomial. Entonces se pueden hacer los cálculos en lugar de utilizando la distribución binomial, utilizando la distribución normal, que fue en realidad lo que hicimos en el ejercicio pasado. Nos preguntábamos cuál es la probabilidad de que más de 100 personas estén a favor del candidato. Bueno, esa probabilidad mayor o igual que 100 personas. Bueno, pues aquí puedo fijarme. La probabilidad de que 100 personas estén a favor es esta. Es básicamente un 3%.
Y si yo sumo todos estos, bueno, aquí me dice que la suma me da 0.14369 o 0.1437. ¿Verdad? Entonces, esta suma sería 0.1437. Y nosotros con la aproximación normal, pues encontramos que era un 13%. Aquí nos está diciendo que esto es un 14%. Entonces, bueno, pues hay una pequeña discrepancia, porque va a haber una discrepancia finalmente entre estas dos distribuciones. Pero bueno, esa discrepancia no es tan grande como ven. Entonces, en lugar de usar la distribución binomial, utilizamos la distribución normal. Bueno, eso es una aplicación. Eso es todo lo que les quería platicar en este video. Muchas gracias.